compañeras, 3 mujeres que creo que nos pueden apoyar y dar una visión también clara de esto que estamos proponiendo. Renata Turrent, activista y asesora en políticas públicas, te mandamos un abrazo, Renata, sabes que se te quiere, se te admira. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Les mando muchos Muy bien, abrazos desde ahora. gracias mi querida Renata. Carla Mote, historiadora, le agradezco mucho, Carla, que nos acompañe. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Elisa Godínez, doctora en antropología y profesora de la UNAM. Gracias, Elisa, por acompañarnos en Sin Censura. Hola, gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. A ver, Renata, tal vez por la familiaridad, tú nos has acompañado en más ocasiones. ¿Por dónde le entramos a esto que vimos, a esto que seguimos viendo y a esto que proponemos nosotros de contexto para la plática con lo que has escuchado de Zenén y de tu servidor? A ver, creo que a mí, como ya ustedes saben, siempre me gusta empezar con repitiendo y repitiendo con que las demandas del movimiento feminista son perfectamente válidas y son justas, nadie duda de eso, ¿no? Simplemente lo que trataré de hacer en mi intervención es una autocrítica al mismo movimiento, así como se nos pide a las simpatizantes del obradorismo que de pronto seamos autocríticas con el gobierno. Creo que es necesario en este momento voltear a ver si la estrategia que se está usando o que se está siguiendo por parte del movimiento feminista es la correcta o no. Y en este sentido creo que hay que matizar muchísimas de las cosas que hemos visto hoy, ¿no? Ha sido un día lleno de información. Creo que empezó el relajo, digamos, con esta declaración de la doctora Claudia Sheinbaum, donde dice que en un país, en una ciudad como la Ciudad de México, donde el aborto es legal hace 13 años, la acción directa no tendría, no tiene cabida. Y en ese sentido se tergiversó un poco diciendo que la doctora había dicho que no había por qué marchar. Y si bien creo que pudo haber sido la doctora quizá más clara, es obvio que estaba hablando de la acción directa y de tanto la destrucción como las bombas Molotov, como ayer que también hubo actos pues de quemas y este tipo de cosas. Sí, en una entidad federativa donde el aborto es legal desde hace 13 años, no solo es legal, es gratuito, es un modelo a seguir de todo el país. Entonces, creo que el cuestionamiento sobre la legitimidad de la acción directa en el contexto de una marcha a favor del aborto, a mí sí me cuesta trabajo entenderla. Lo he dicho muchas veces, yo no condeno las pintas, ni siquiera los vidrios rotos en el contexto de un feminicidio, porque puedo entender la desesperación de las víctimas. Yo no lo hago, pero tampoco me atrevo a reprocharlo, ¿no? Sin embargo, creo que hoy se empieza o se cruza una línea muy fuerte y es la agresión a compañeras policías. Y se puede estar o no de acuerdo, se puede pensar en cómo debe funcionar la policía en un mundo ideal y todo lo que quieras, pero de ahí a golpear, y se puede discutir al respecto, pero es ilógico pensar que hoy, como está el movimiento feminista hoy, y teniendo a los de Frena también en el centro, vas a poder tener una marcha sin policías, que es lo que estaban pidiendo las compañeras. Antes pedían que no mandaran policías hombres, se les cumplió. Mandan policías mujeres, es una demanda ilógica pedir que no pongan policías, con todo respeto, con el contexto que tenemos y con la violencia que se ha visto, porque perdón, pero yo nunca llamo violencia a una pinta, pero pegarle a una policía sí es violencia. Y al final de cuentas acaban agrediendo a las compañeras policías y ahí es donde yo no puedo comulgar con esto. No sé qué piensen mis compañeras. Aquí corto para no abusar del micrófono. Déjame preguntarle a Carla, ¿cómo la ves tú, Carla?
Pues efectivamente, como comenta Renata, fue un día muy intenso, no nada más en términos de comunicación y de información, sino también de todo lo que se vivió en el centro histórico de la Ciudad de México. Yo creo que sin duda no podemos pasar por alto la ubicación geográfica en la que se da la manifestación de hoy, pues es una conmemoración a nivel global. Iba a ocurrir. Lo que ha sucedido con el movimiento feminista en el último año es que, pues, las chicas se manifiestan por diferentes razones, todas ellas legítimas, incluyendo también la petición, por supuesto, por que se despenalice el aborto en todo el país. Y cuando en la Ciudad de México escuchamos que va a haber una manifestación feminista, toda la ciudadanía y evidentemente las autoridades se preparan para este tipo de acciones directas que ya se han convertido en una forma continua de protestar para el grupo feminista. Yo creo que, y lo he dicho en otros espacios, siempre tenemos que reconocer, por un lado, las legítimas causas tanto del feminismo histórico como de las luchas o los procesos más recientes de la lucha feminista, que por cierto históricamente tiene un nivel de legitimidad inusitado en toda la historia. Y sin embargo, sí creo que es necesario ver cada movilización en su contexto. La de hoy en particular tiene un componente muy complejo, no nada más por el tema de la presencia de los simpatizantes del grupo Frena en el Zócalo, sino también por la reciente toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y todos, digamos, los dimes y diretes, conflictos internos dentro del propio feminismo. Yo pensaba justo en esta cuestión de la presencia de Frena en el Zócalo, y yo creo que habría sido muy desafortunado que se encontraran estos dos grupos por una razón. Frena es un grupo que acciona a partir del odio. Es un grupo que hace eco del discurso rabioso de su vocero y líder, Gilberto Lozano, y su estrategia es la creación de un montaje para provocar, eventualmente victimizarse. Es decir, ellos buscan provocar a como dé lugar. Y bueno, yo pienso qué habría pasado si dos contingentes que son tan diametralmente opuestos y predispuestos a la violencia hubieran tenido contacto. Yo me imagino, por un lado, a los grupos de Frena, también, por cierto, simpatizantes o digamos personas afines a la religiosidad. Ellos están continuamente expresando su postura política a partir de consignas religiosas. Digamos, escuchar Viva Cristo Rey en el 2020 es una cosa que ciertamente yo no lo habría esperado, y menos en la Ciudad de México. Lo estamos viendo, y ellos son los grupos contrarios a las demandas de las mujeres, las demandas históricas de las mujeres y de las feministas en particular. Los primeros grupos que se opondrían al aborto son justamente estos de la ultraderecha, que están enarbolando discursos ultraconservadores de odio y, por supuesto, también misóginos. Entonces, no sé, sin digamos, demeritar las justas demandas de las chicas, tenemos que analizar la estrategia bajo estos matices que son tan necesarios y pensar en la seguridad de las propias chicas que van a manifestarse de forma genuina y con toda la convicción al centro de la Ciudad de México. Entonces, es un momento muy complejo, y yo creo que todas las feministas tenemos que tener como los ojos muy bien abiertos para ver este proceso en este contexto particular, y con pues esta, digamos, avanzada de los grupos ultraconservadores, que no está de más repetir todo el tiempo, que son totalmente contrarios a las demandas de las mujeres. Elisa Godínez, acabo de escuchar a Carla decir que a grupos como a Frena los mueve el odio, y no la voy a refutar, al contrario, lo suscribo. Pero estos grupos que se manifestaron, que golpean a por lo menos a una mujer policía, ¿no están movidos por el odio? Solamente el odio nos llevaría a una contradicción de ese tamaño, Elisa. Mira, Vicente, yo creo que es delicado, digamos, hacer una afirmación de ese tipo. Yo no me atrevería a hacerla. Creo que más bien hay que hacer un esfuerzo por entender cuáles son, bueno, el contexto y los orígenes de esta
última oleada de protestas feministas en México. O sea, hay que entender que este conjunto, digamos, de protestas que hemos visto en los últimos meses y años, digamos, estamos hablando como de un nuevo momento del feminismo como movimiento social. El feminismo no surge de 2 o 3 años para acá, sino en México y en el mundo tiene muchos años de existencia, como ya lo han dicho mis compañeras antes. Entonces, esta última oleada hay que entenderla como surge específicamente en torno a factores muy definidos, particularmente todo lo que tiene que ver con las violencias machistas, es el rechazo y la denuncia y el hartazgo ante la situación de las violencias machistas y, bueno, que estábamos en un país y en un contexto de muy alta impunidad, no digo de este gobierno para acá, sino en general en los últimos años, y eso, bueno, también se articula eventualmente con otros temas tradicionales de la agenda feminista que tiene que ver con la lucha por la despenalización del aborto. Entonces, razones existen de sobra. Nada más que hay que entender que esta nueva etapa, este feminismo, digamos, en su nueva cara en México, hay que entenderlo, ¿no? Hay que entender que es un tipo de movilización que tiene una organización propia, que tiene formas de convocatoria propias, que tiene tipos de acciones diferentes, un lenguaje y formas y maneras de gestionar sus demandas que se contraponen o son muy diferentes a lo que habíamos visto históricamente. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza, digamos, o para tratar un poco de entender quiénes son estas mujeres que se ponen una capucha y salen y hacen esto, que a nosotros nos puede parecer, por supuesto, yo en lo personal lo repruebo, no estoy para nada en posibilidad de justificar la violencia contra otro ser humano, por las razones que sean, y eventualmente, porque además yo me dedico a investigar temas de violencia colectiva, linchamientos y demás, entonces, digamos que tengo herramientas para entender y para analizar el hecho, pero para nada justifico, ¿no? Entonces, bueno, tratando de entender quiénes son estas chicas, ¿no? Porque, bueno, también hay mucho ahí detrás de que si son infiltradas y de que si alguien les paga y de que si no sé qué, y, digamos, yo no me atrevería a decir eso porque no tengo ninguna prueba de nada de eso, pero sí, digamos, como analista, pues como alguien que tiene herramientas, propongo, ¿no? Hacer lo mismo, analizar, a ver quiénes son. Bueno, normalmente son mujeres jóvenes, entre 18 y 23 años, la mayoría, digamos, que actúan y se mueven y se organizan en contextos de educación media superior y universidad, o sea, vienen de este contexto sobre todo, no estoy diciendo que no existan de otros lados, son mujeres jóvenes que protagonizan este movimiento y digamos que tienen especialmente una manera de ejercer sus demandas o de demandar muy diferente a lo que era antes. O sea, hay una movilización que tiene que ver sobre todo con esta expresividad, muchas veces que bueno, nos puede o no gustar las pintas, nos puede o no gustar que rompan un semáforo y que eso mucha gente no lo considera violencia, sino propiamente parte de la protesta. Yo no me voy a poner a debatir eso, pero como dijo Renata al principio, hay un punto que sí se está cruzando y que es una zona gris y que de repente se cruce que tiene que ver con la violencia directa, ¿no? Estas denuncias, sobre todo, son muy radicales, es todo o nada, son muy disruptivas, son exigencias sin cortapisas, no hay tolerancia, muchas veces, o la mayoría de las veces vemos que no hay propiamente un pliego petitorio, yo no estoy diciendo si eso es bueno o es malo, es lo que es, ¿no? Y hay una, digamos, una intencionalidad para que la autoridad responda de manera inmediata, ¿no? Y si no es como ellas quieren, entonces, digamos, el enojo crece. Esa es una manera así muy, muy general como para tratar de entender eso. Déjame preguntarle, Elisa, después de esta descripción que nos está haciendo a Renata Turrent. Renata, tú formas parte, tú eres feminista abiertamente. Yo pregunto, además de esa descripción que acaba de hacer Elisa, que ha hecho Carla, que tú iniciaste, ¿se le puede agregar que es un movimiento pagado? ¿Y por quién? ¿Qué intereses hay detrás de esto? Te lo pregunto porque en el contexto de la presentación, yo decía, pues tenemos este movimiento
que toma las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero que pareciera, y yo ofrezco una disculpa si es que no es así, que no se toca ni con el pétalo de una rosa a Alfredo del Mazo en el Estado de México. Hoy les he confirmado que es el estado con más feminicidios en México. ¿Me das luz en eso, Renata? Creo que es importantísimo lo que mencionas, Vicente, en cuanto a que las demandas se han volteado hacia la CNDH, lo decía en tu programa hace unas semanas, y mientras las fiscalías están ahí viendo cómo nos peleamos, y no, cuando en realidad ellos son los que tienen los dientes y quienes tendrían que estar resolviendo los problemas de los feminicidios y los problemas más graves de las demandas que tiene el movimiento feminista. Entonces, a mí sí me parece curioso. Y coincido con Elisa, no me atrevo a decir si hay financiamiento o no hay. Hoy se presentaron algunas cuestiones, pero más allá de eso, sí me parece curioso pensar. Pero ¿por qué nadie se atreve? Perdón por interrumpirte, Renata, pero ninguna de las tres se atreve a hacer un juicio contundente. ¿A qué le tenemos miedo? ¿Por qué no decimos las cosas como son? Mira, yo a lo que sí me atrevo a decir es que no me sorprendería que hubiera financiamiento del que no podrían salir a decir orgullosamente de aquí viene mi financiamiento. No me sorprendería que hubiera, para nada, ¿no? Porque no dudo que haya financiamiento legítimo de compañeras que quieren acompañar a la toma de la CNDH. No lo dudo que exista ese financiamiento legítimo, pero tampoco dudo que pueda haber alguien que tenga intereses, otros intereses políticos para desestabilizar el gobierno, que esté también financiando esta ocupación, o ocupa, como le llaman. Entonces, la razón por la cual no me atrevo a decirlo es porque creo que no hay pruebas suficientes para decirlo. Sin embargo, sí me atrevo a decir, no me sorprendería que estuviera este tipo de financiamiento, porque en todos los movimientos sociales existen infiltrados y hay un interés grandísimo de parte de la oposición de desestabilizar el gobierno, y lo han tratado de hacer por todos lados. Y el único grupo articulado hoy en contra del gobierno es este cierto grupo de feministas, porque sí cabe recalcar que habemos muchísimas feministas que estamos trabajando dentro o acompañando a la Cuarta Transformación, y que no todo el feminismo está en contra de la Cuarta Transformación. Al contrario, yo me atrevería a decir. Buen punto, Renata. Déjame entonces preguntarle a Carla, ¿de quién es responsabilidad exhibir si hay infiltrados y si hay financiamiento de intereses oscuros? ¿De feministas comprometidas, como ustedes comprenderán, de los medios de comunicación de los que estamos afuera, o de las que están adentro? Porque me parece, creo que es una pregunta válida. Si hay compromiso, un feminismo que aporta, que busca, y no un feminismo golpeador como el que estamos viendo, violento, que raya en lo vandálico. ¿En dónde está la responsabilidad, Carla, desde tu perspectiva? Pues mira, yo creo que la suspicacia es legítima y se tiene que decir. Lo que comentó el día de hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues digamos que es un primer indicio que tenemos que pensarlo, ¿no? Yo creo que la pregunta que dejó abierta a periodistas para investigar un poco más sobre la relación que pudiera haber de una empresa facturera en el financiamiento de la ocupa de la CNDH, sin duda, pues también la opinión pública debe hacer su juicio. La suspicacia no está mal. Lo que yo creo que sí está mal, o que no podemos hacer o lanzar este tipo de apreciaciones sin tener todos los pelos de la burra en la mano, pues es que se podría estar criminalizando un movimiento que es legítimo y necesario. Y yo creo que mis compañeras creo que podrían estar de acuerdo conmigo, y retomando la pregunta con la que iniciaste con Renata,
¿Por qué no ser contundentes y decir quién los está, que están siendo financiados? Pues porque la movilización en sí es legítima y es necesaria, además de que no se puede meter a todo un movimiento en un mismo cajón, y las feministas pues estamos comprometidas con una causa en la que podrían darse infiltraciones como sucede en muchos movimientos, pero tenemos que ser serias en el análisis, también serias al momento de emitir juicios y ver las cosas sí con matices y también puntualizando los elementos cuando estos estén presentes. Yo creo que poco a poco se tendrá que ir develando un poco más de información. Hasta el momento, pues no conocemos todavía algo que contundentemente nos pueda hablar de un financiamiento para demeritar a toda una lucha, y creo que es algo que no conviene ni a las mujeres de este país que sufrimos la violencia cotidiana, ni al movimiento en general, ni al feminismo. Entonces, sí, pues yo apelo a que tenemos que ser cuidadosas en nuestros juicios y también, pues en el caso, ¿no?, de las militancias, ya sea dentro del obradorismo y dentro del feminismo, no son contrarias. Y yo creo que es algo en lo que sí tenemos que estar insistiendo, en que históricamente quienes pueden atender las demandas de los feminismos desde las instituciones, pues son los gobiernos progresistas de izquierda que enarbolan banderas, como en el caso de la Cuarta Transformación está planteado desde su plan de nación, claro, de su proyecto de nación. Entonces, eso es algo en lo que yo creo que sí tenemos que insistir, y que la suspicacia no está mal, develar los datos no es un error o no está mal, pero sí debemos de tener justo los elementos para poder decirlo con esa contundencia que tú comentas. Sin querer amarrar navajas, pero Elisa, Carla dice, podría haber infiltradas. ¿Hay infiltradas o no hay infiltradas en este movimiento que golpean, que escupen, que arrasan con por lo menos una mujer policía? Y lo pregunto para ser claro, porque si no hay infiltradas, si ustedes me dicen no hay infiltradas, pues entonces el movimiento feminista, el decente, el digno, el de aplaudirse, tendría que hacerse responsable de estos ataques. Si hay infiltrados, correspondería a esas feministas dignas, a las que aplaudimos, a las que reconocemos, también señalarlo. Elisa, ¿qué piensas de lo que planteo? Mira, Vicente, yo creo que un movimiento como está presentado, como lo vemos actualmente en esta expresión, digamos, de feminismo, dadas las circunstancias, digamos, de horizontalidad en la que se plantea, ¿no? O sea, se plantea, digamos, una organización horizontal en donde no hay jerarquías, donde aparentemente no hay liderazgos, ¿no? Donde todas están en el mismo nivel, y donde legítimamente o no, eso no me corresponde juzgarlo a mí, pero actúan bajo también un momento y un supuesto de anonimato, es decir, se cubren para no ser identificadas, lo cual, insisto, yo no lo estoy condenando ni lo estoy aprobando, simplemente digo, es lo que es. De algún modo, en mi opinión, es un espacio y una condición propicia para que gente que no necesariamente está en la misma tesitura que las chicas, como lo describí antes, sino que tengan otros intereses, que busquen otras cosas que nosotros no vamos a tener necesariamente claro, pero que tampoco podemos saber, porque ¿quién va a delatar a quién? ¿Me explico? Si la acción de estas chicas es, digamos, fuimos todas y no fue nadie, ¿no? Es un poco en esa lógica, ¿no? Y porque además aquí todas somos iguales, etcétera. Entonces, creo que esas dos condiciones, la horizontalidad y el anonimato, pueden ser en algún sentido y vistas desde una perspectiva, bueno, características de los nuevos movimientos sociales y demás, ¿no? Pero también son un espacio y un momento de riesgo para esa situación. Ahora, yo lo que digo es, no podemos, nadie que haya vivido en este país o más o menos conozca la historia reciente de este país y especialmente los movimientos sociales de todo tipo,
nadie puede llamarse, digamos, a ser ingenuo y pensar que, digamos, estos métodos de infiltración, estos métodos, ¿no? Esta frontera borrosa siempre ha existido y que en muchos casos se ha comprobado, ¿no? Que esa manera de infiltrar busca sobre todo deslegitimar las causas, ¿no? Y en este caso, digamos, yo no me atrevería, insisto, yo no tengo elementos para decirlo, así que yo no voy a hacer la Judas de que diga nada de eso, ¿verdad? Pero sí, digamos, trato de entender el contexto y trato de entender que no sería improbable, ¿sí? Pero el hecho de que existiesen personas que no tenemos claro cuáles son sus intereses o tengan otros intereses que busquen, digamos, contrariamente a la lucha legítima, otras cosas, no significa que el movimiento por sí mismo no tenga legitimidad o se tenga que desechar. Yo sé que la pregunta... Déjame entonces, para cerrar, Elisa, Uh-huh. sin afán de limitar por cuestiones ya de tiempo y de cerrar el programa, déjame pedirles una corta reflexión. Lo que estamos viendo no pone en peligro la legitimidad del movimiento. Lo digo, lo pregunto con mucho respeto y con mucha responsabilidad. ¿Está en riesgo la legitimidad ante esto que hoy mismo ustedes han aceptado, ha pasado una línea ahí peligrosa? ¿Me preguntas a mí? Bueno, sí, perdón, yo diría lo siguiente. Creo que la legitimidad del movimiento, digamos, no está en... A mí, en lo personal, como alguien que simpatiza con la causa y que de algún modo sí me considero feminista, aunque no necesariamente activista en estos términos, pero que simpatizo y que asumo la causa y la defiendo, me gustaría ver espacios y prácticas mucho más democráticas, porque por más horizontalidad que haya, no sé qué tanto todas las que suscribimos el feminismo estamos dispuestas a avalar una serie de acciones que cruzan una línea delgada y que no necesariamente las... ¿Me explico? Creo que el movimiento mismo se legitima en la medida en la que está abierto, se pretende de algún potencial mínimo y está dispuesto a ser mínimamente democrático. Muy bien. Elisa, te agradezco mucho. Carla, en ese mismo tenor, tu reflexión. La pregunta sobre la legitimidad, yo como historiadora te puedo decir que la legitimidad del feminismo es una legitimidad centenaria, en la medida en la que las demandas de las mujeres continúan vigentes. No nada más, por ejemplo, en el caso de hoy con el de la despenalización del aborto, no está de más comentar que en este país únicamente 2 estados tienen despenalizado el aborto en todas sus causales. Entonces es una lucha que se debe de seguir dando y que evidentemente se tiene que seguir apelando a diversas vías. Una de ellas es la presión social que ejercen las propias feministas y otra es la de la búsqueda de voluntad política que es necesaria para avanzar en la agenda. Entonces, yo creo que la legitimidad del movimiento feminista es incuestionable y que no por nada a nivel global está colocado como una de las agendas políticas más fuertes y más de vanguardia. Y pues en ese sentido yo creo que hay que mirar al movimiento feminista mexicano a la luz de sus manifestaciones más recientes. Yo te puedo decir que puntualmente las acciones directas, al menos en la Ciudad de México, tienen alrededor de 1 año de haberse manifestado. En realidad no es mucho tiempo, pero sí han resultado en pues procesos, digamos, que han dado mucha materia a la opinión pública, en algunos casos empujado también diálogos con las autoridades, los cuales creo que siempre tienen que rescatarse porque ha habido voluntad política con diversas autoridades, como se ha visto en el caso de la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, pues corre por diversas vías la lucha feminista, la respuesta también de las autoridades se ha dado de diversas formas y no ocurre de la misma forma en la Ciudad de México que en algunos estados
ponías el ejemplo del Mazo en el Estado de México, y pues ahí sí vimos una represión muy fuerte a las chicas que intentaron tomar la comisión local de Ecatepec. Entonces, hay diferencias en todo el país, hay diferencias en cada manifestación, cada una se coloca en su contexto, y creo que tenemos como que tener eso, un poco la lucidez y la mirada muy aguda para ir leyendo con cada coyuntura lo que van haciendo las compañeras feministas, considerando eso sí, sus causas son legítimas y las acompañamos, y también se acompañan desde la 4T. Querida, gracias Carla, querida Renata Turrent, te voy a dejar así como en el fútbol para que de cabeza metas el gol en este comentario, porque lo veo y me pareció lamentable. Lili Telles, la senadora Lili Telles del PAN, escribe: el trapo verde es muerte. ¿Tú qué dices? Ay, esa señora. Sí, sí lo vi. Además de todo, es una tergiversación a cómo se hacen los abortos. Los abortos hasta las 12 semanas, en la grandísima mayoría, se hacen con pastilla y no como lo representa ella en la foto. Pero creo que justamente lo que dice Carla, ¿no? Es muy importante pensar, y aquí es donde yo sí cuestiono el rumbo del movimiento feminista en este momento, por dos razones. Una, por el tipo de acción directa que se está tomando. Creo que se debe de condenar cualquier acto de violencia en contra de otra compañera, y lo que pasó hoy es inaceptable por donde se vea. Y por el otro lado, sí entender que el análisis político que se hace debe ser entendiendo las alternativas, ¿no? Y como bien decías tú, la alternativa es el PRI y la alternativa es el PAN, la alternativa es Lili Telles y la alternativa es gente como Del Mazo. Y que si con alguien puede caminar el movimiento feminista, es con la Cuarta Transformación. Entonces, a mí, pues yo sí invitaría a las compañeras a tratar de caminar junto con el único gobierno que tiene la voluntad política para hacerlo. Mi querida Renata, ¿por qué no cerramos pidiéndole a la gente que te siga, que te busque? ¿En dónde? Yo estoy en Twitter en @rturrent, y si quieren ver el programa que tengo, es los miércoles en Capital 21, los miércoles a las 10 de la noche, se llama El Aquelarre. Muchas gracias. Mi querida Carla, ¿usted en dónde se encuentra, en dónde la leen, en dónde la buscan? Pues en Twitter, @carlamote con doble T. Elisa. Elisa, sí, ya ¿a usted me en oye? dónde la encuentran? En Twitter, mi Twitter es @T de Toño A, 3 Ns y T, Tanit. Pues yo les agradezco a las tres, se aprecian todas las opiniones en este espacio sin censura, cabemos todas y todos. Espero que regresen. Renata, tú regresas continuamente a este espacio, te agradezco, pero para Carla y para Elisa, abierta la invitación, y por lo pronto a las tres les agradezco, que pasen excelente noche y adelante, atrás Gracias, ni agarrar impulso. Ni agarrar Gracias, impulso. gracias. Un abrazo a todos. Adiós. Un abrazo. Chao. Gracias. Gracias.